A ver, papuchos y mamuchos, mis amiguerejillos, esclaverejillos del Latán y del canal. Me encuentro nuevamente en el Grafoverso, a ver por cuánto tiempo nos quedamos. Esperamos que bastante, porque ahorita está flojo en el Dallasverso y tengo algunas cosirijillas que sacar aquí. Vamos a ver esta publicación que comparte el leguleyo que viene del señor Víctor Pascual. Publicación que se llama El Timo de la Grafología, publicación del 21 de julio del 2014. Se hace más de 10 años, ¿no? Porque estamos en 2025 ya. Pensamiento crítico, psicología. Pues aquí dice lo mismo, Timo de la Grafología, 49 comentarios, Víctor Pascual del Olmo se llama, por cierto, hablando de ciencia. Que se entienda que lo que vamos a leer, pues es una transcripción de la noticia, ¿no? Porque empieza así, os voy a contar una pequeña historia. Hace unos mesecillos me llegó un anuncio de LinkedIn sobre cursillos entre la oferta de cursillos de SAP, dirección de proyectos, programación web y un largo etcétera. Me encontré con una maravilla, un curso de grafología. No recuerdo bien si aquel día estaba mosqueado por algo o no, pero hice clic sobre el enlace y comenté dejando claro mi puntillo de vista. Como muchos sabéis, los que escribimos en HDC no somos muy aficionados a las pseudociencias y compartimos un pensamiento racional. ¿Sí? ¿Muchos sabéis? ¿Será español? Que nos hace dudar de todo aquello que no pinte bien. Os podéis imaginar que mi comentario no fue precisamente en la línea de dar ánimos a los organizadores o pedir información para apuntarme y convertirme en un experto grafólogo. Mi comentario era escueto, dando un par de pinceladas por el asunto y enlazando al videillo de James Randi, en el que pone en evidencia a un experto grafólogo con una simple pruebilla. No usaba argumentos aplastantes ni referencias que apoyasen mi tesis, porque el videillo de James Randi era genial y cualquiera que lo vea se dará cuenta de que la grafología es un timo, una acción muy ingenua por mi parte. Un par de días después, por el consejo de un buen amiguijillo, eliminé el comentario, ya que podía ser una mancha en mi perfil para algunos responsables de recursos humanos que usen esta técnica para elegir a los candidatos y que obviamente no habían o verían el videillo del fantástico Randy. Me olvidé del temilla sin darle más importancia. Repito, me olvidé del temilla hasta que quien organizaba el cursillo contestó enfurecida al comentario eliminado diciendo que era una ciencia. La gota que rebasa el vaso. Y que muchas empresas de alto nivel la utilizaban, por lo tanto funciona, y que no le importaba nada lo que dijese ese tal Randy. No dio ningún argumento en contra de James Randi, así que supongo que no vio el videillo. Sus dos argumentillos son falacias. La grafología no es una ciencia. Que miles se utilicen o crean en algo no lo hace correcto. No contesté a dicho comentario porque mi contestación hubiese sido demasiado tediosa y larga, además de que no hubiese conseguido nada. El cursillo ya había sido ofertado e impartido, y evidentemente si sus dos argumentillos iniciales eran falacias, no esperaba que las siguientes tuviesen coherencia. En muchas ocasiones se da a la grafología el mismo estatus que a la lingüística forense, que aunque no es una ciencia, se utiliza una metodología definida y una serie de medidas estadísticas para discernir si un determinado documentillo pertenece a una personilla u otra, si es un plagio, e identificar locutores, párrafos y secciones de diferentes autores que conforman un documentillo. Dejemos algo claro, la grafología es un timo, una pseudociencia que pretende descubrir cosirijillas, ya sea relacionadas con la personalidad del individuo o de su fisiología, a través de su forma de escritura manuscrita, y en una pseudociencia porque sus resultados favorables son anecdóticos, y los grafólogos nunca aplican los mismos principios, sino que los van adaptando según el sujeto a analizar. Un determinado elemento que puede ser considerado positivo pasa a negativo si dicho análisis concuerda más con el estado de ánimo del sujeto. Además, las pruebillas con doble ciego han dado resultados desfavorables. Solo los grafólogos aciertan cuando tienen a sus sujetos delante de ellos o les conocen. Haciendo una búsqueda rapidilla por internet me he encontrado una entrada del periódico 20 minutillos hablando de la ciencia de la grafología. Voy a hacer un breve resumen de los ridículos, algunos más que otros. 13 punticos que presentan para explicar cómo funciona. 1. La inclinación de la letra define si eres más o menos abierto, emocionalmente celoso, seguro, etc. 2. La firma y texto legible indica si eres seguro de ti mismo, y viceversa. Donde haces la firma dice si eres introvertido, extrovertido, con miras al futuro. 3. El tamaño dice la seguridad de la personilla. Cuanto más grande, más segura. 4. La forma del puntillo de las íes define un montón de cosirijillas. 5. La presión del papel corresponde a la firmeza del carácter. 6. La letra G que te define sexualmente, la clásica G, ¿no? 7. La forma de la T dice si te gusta mandar o eres sumiso. 8. Si las letras son redondeadas, angulosas u ovaladas, corresponde con la ética y la moral del sujeto. 9. La velocidad a la que escribes dice si eres cuidadoso o despreocupado. 10. La forma de la A indica si en tu comunicación eres abierto o cerrado. 11. La continuidad de la escritura define la lógica y la intuición. ¿Cuándo nos quedamos? 11, ¿no? El orden del texto está relacionado con el orden interior. 12. La dirección de la escritura indica si la personilla está animada, desanimada, cansada. Y 13. Aunque algunos puntos pueden tener más o menos sentido, la mayoría son ridículos. Yo, por ejemplo, tengo una letra horrible y minúscula. Cambio la dirección siempre hacia arriba. No mantengo bien en los espacios entre líneas y llevo haciendo esto desde que era un niñato o un niñito, ¿ya? Por eso siempre llevaba hojas de cuadros. Según la grafología, sería una persona poco lógica, metódica e introvertida. ¡Ja!
También ha analizado cómo hago la letra G. No ha dado ni una. Algunas de las principales críticas a la grafología se pueden resumir en los siguientes puntos. No sigue o aplica el método científico. No pasa los test de doble ciego. Los grafólogos solo aciertan cuando tratan con el individuo o tienen información de su personalidad previa al análisis. Si la grafología funcionase, podrían acertar solo con el texto que les pasan sin conocer absolutamente nada del sujeto a analizar. Y ni así, ni así la acierta Marifer, como cuando decía que era muy leal Gerald Piqué, ¿no? Es decir, el análisis que obtienen será más o menos acertado dependiendo de su conocimiento previo sobre el sujeto, no sobre el análisis del texto. No está estandarizada, cada escuela utiliza elementos distintos de análisis que se contraponen con otras escuelas. Cada grafólogo cambia el signo de los elementos que analiza según quiera un resultado positivo o negativo. Eso no le vale. ¡Eso no vale! Ya no solo cada uno usa una metodología diferente, sino que además les cambian si ven que no se ajustan a lo esperado. Si cogemos un grupirigillo de expertos grafólogos, un grupirigillo de control, personas sin conocimiento de grafología, les pedimos que analicen los textos de una serie de individuos y analizamos los resultados obtenidos viendo los aciertos y fallos de cada individuo. Experto grafólogo o persona común del grupirigillo de control. No vemos una diferencia estadística significativa que indique que los individuos pertenecen a diferentes grupirigillos. Es decir, si cogéis un texto de alguien que no conozcáis y lo analizáis sin ningún tipo de conocimiento de grafología, tenéis la misma probabilidad de acertar que un experto grafólogo analizando el tema, el mismo texto bajo las mismas condiciones, porque las empresas contratan estos servicios o requieren personal con dichos conocimientos. La respuesta es simple, quieren una ventaja sobre sus competidores. Quieren tener los mejores profesionales a su servicio, pero como su personal de recursos humanos no pueden leer la mente ni adivinar si una persona está mintiendo o no sobre su personalidad, tras varias entrevistas y test psicotécnicos recurren a algo que se vende como la técnica capaz de analizar la personalidad real de los individuos, aunque estos hayan conseguido sortear varias pruebillas y entrevistas, probablemente en la actualidad recurren a grafólogos porque suena menos ridículo que contratar adivinos astrólogos. La true esta parte, Basado. Mentalistas, lectores de la palma de la mano y tarot, lectores de auras y un largo etcétera. Que por cierto, la serie El Mentalista, ese tío sí es un capo. Ese tío es la cabra. ¿Y por qué recorren algunos periódicos, telediarios y otros medios de información a estos profesionales? Sinceramente no lo sé. I don't know. Puede que sea por falta de noticias, rigor periodístico. Saber qué es ciencia y qué no lo es. Falta de un pensamiento escéptico racional por no revisar las fuentes de información disponibles. La audiencia que tienen solicita dicha información, etc. De vez en cuando me encuentro con estas noticias, sobre todo cuando se cambia de presidente de gobierno sobre algún famoso que es noticia por haber hecho o dicho algo. El medio de comunicación solicita al charlatán de turno, ya sea porque se ha puesto de moda dicho timador o la cosirjilla que haga un análisis sobre la personalidad de esta personilla que ha salido 1000 veces en televisión. Ahí le habla Marifer, que tiene una extensa biografía documentada y docenas de entrevistas. Lo que va a hacer a este charlatán es contar lo que casi todo el mundillo piensa usando toda la información disponible. El espectador no se da cuenta de este engaño y piensa, este X no es un timador, ha dicho lo que yo pienso, ha acertado porque mi juicio es exactamente el mismo. Casi todos los charlatanes usan el mismo truco, el mismo que se utiliza desde la antigüedad. Alguien que es bueno analizando individuos, movimientos de las manos y del cuerpo, forma de expresarse, gestos y la información que dispone. Si es una personilla conocida, habrá información por doquier. Habla con familiares y amigrijillos, manda a alguien que hable con esa personilla para obtener información, etc. Dice que hace cosirijillas que nadie o poca gente más sabe, lee los pensamientos de forma directa mediante algo que ha hecho la persona, ve el futuro, pasado, presente, ahí le hablan Marifer, habla con los muertos, extraterrestres, plantas, tierra, etc. Ahí le habla Mafia en Pasos. Según avance en sus relatos y escuche a alguien que le está pagando, muy importante, cambia su relato acorde a lo que la otra personilla quiere escuchar. La grafología es un tipo bastante inofensivo si lo comparamos con los timos que abusan de la salud y sentimientos, pero puede... Bueno, aquí ya se está equivocando porque Marifer Centeno ya alberga al sector salud y psicológico, ¿no? Pero puede provocar daño como cualquier otro timo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no os aceptasen en el puesto de trabajo que estáis buscando porque el resultado grafológico de vuestra personalidad no fuese el adecuado? ¿Y si os despidiesen? ¿Y si la sociedad se volviese un poco más tonta y empezase a aceptar las pruebas grafológicas como válidas para los juicios? Precisamente es de lo que se están quejando, pues, ¿no? Y que está pidiendo que se retire. Esto puede sonar ridículo, pero si cada vez más empresas empezasen a usar la grafología, se terminaría convirtiendo en una norma de facto. Al final se terminaría transfiriendo a la administración pública. Referencias, entrada de Wikipedia sobre grafología, Michael Sherman, Shatakashiencia, Magufos. Y bueno. ¿Estamos desde aquí? Sí. ¿Hay citados? Sí, última hora, la sociedad no permitirá el uso de una pseudociencia como la grafología en instituciones públicas y jurídicas, ni un paso atrás y sin tregua la charlatanería. Ni un paso atrás. Bueno, yo cumplo con darle difusión, ¿no? Espérate, ¿lo encontramos o no? Ya, lo que hemos leído estaría aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablando de ciencia, el mismo señor empieza igual. Os voy a contar una pequeña historia. Hace unos meses me llegó un anuncio de LinkedIn y todo eso, ¿no? Este dibujito que ya lo hemos visto incluso por parte de las denunciantes. Esto también hemos leído. Los 13 puntos, ¿cierto? Sí. De Víctor Pascual Olmo. Estas son las referencias. Lo que hemos estado leyendo.
El problema es que aunque vean el videillo y dirán que el experto que llevaban no era el adecuado, que malos profesionales hay en todos los sitios y así hasta el infinito. Si esté bien comentando, no sé si para tu carrera profesional, pero por lo menos que se vean notas discordantes y que aporten datos. Solo te diré que una conocida mía es astróloga y ha trabajado para empresas de selección de personal. Vamos que estos hacen lo que sea sin escrúpulo ninguno. El que sabe, sabe. Madre mía, no, si tontos hay en todos sitios. Gracias por el comentario. La astrología no es grafología. Es cierto, la grafología es grafología, la astrología es astrología, la frenología es frenología y un largo etcétera. Y mencioné la astrología porque algunos grafólogos dicen que pueden adivinar el futuro por la forma de escribir, aunque aquí la grafología está más relacionada con la frenología, pero esta pseudociencia ya pocos la conocen y menos la practican. Y este post es sobre grafología, no sobre filosofía, y a menos que seas un postmodernista filosófico, las pruebas sobre la grafología son concluyentes. Simplemente no hay evidencia real que la grafología sea útil ni obtenga resultados correctos. Otra cosa erigilla es que se desarrolle una rama de la neurociencia relacionada con los movimientos que sean lo suficientemente precisa como para concluir con una serie de probabilidades que una determinada forma de escribir pueda estar relacionada con algún tipo de comportamiento. Pero será una rama de la neurociencia, no será grafología. Eso sería como decir que la física nuclear es alquimia porque los alquimistas querían transformar el plomo en oro, y ahora conociendo la transmutación de los elementos sabemos cómo hacerlo. Para más comentarios de él. Yo estudié grafología forense, actualmente soy perito en esta materia, sin duda tiene muchos enemigrijillas la grafología, hay quienes dicen que no es científico, que solo son quiromancias, incluso he escuchado quien diga que la grafología se puede interpretar a través de los astros. Este pequeño artículo sobre el timo a dicha pseudociencia critica muy grandes rasgos lo que mencionas, pero dudo realmente que hayas hecho un análisis profundo sobre esto. Quisiera entender que eres una personilla con estudios y que eres lo que expresas. Te invito a estudiarlo a fondo y cuando hayas concluido tus estudios grafológicos, entonces si hagas una crítica bien fundamentada, a la cual lleve un proceso científico, lleve baterías y demás análisis que comprueben el timo. Saludos desde México. Claro, porque dice que ha estudiado grafología, pues no, la tiene que defender. Muchas gracias por tu comentario, pero creo que no ha quedado claro que este post es sobre la grafología definiéndola como pseudociencia, que intenta determinar una serie de cualidades, capacidades e incluso la salud de una personilla a través de su letra y la forma del texto. Creo que lo que tú estudiaste en España lo denominamos lingüística forense, que la menciona en el texto. Aún así te invito a que nos digas en qué consiste tu trabajillo y veremos si tiene algún parecido con lo que se denomina grafología, o como espero no, también podemos aplicar la definición de ciencia que la doy en este post. Ah, hay otra, mira. Una afirmación sin pruebillas puede ser negada sin pruebas, es decir, yo no tengo por qué realizar un estudio para demostrar que la grafología no es una ciencia si la grafología no ha conseguido demostrar ante la comunidad científica que lo sea. Prueba y error, ¿no? La carga de la prueba. Por cierto, ya hay personillas que han demostrado que la grafología es un timo aplicando una batería de pruebas usando el método científico, como cita en el texto. Tenemos el magnífico ejemplo de James Randi. Tenemos otros y también se pueden encontrar estudios y todos apuntan a que la grafología es un engaño. No he encontrado ningún artículo serio que diga lo contrario. La grafología, tal y como lo explico en el texto, es un timo, un engaño, una pseudociencia sin fundamento alguno que se pone el disfraz de lingüística forense para aparentar algo que no es. Muchas gracias por comentar. Le ha contestado, creo, ¿no? Y le contesta: creo que aquí el problema es el mismo del pansexualismo de Freud. Se trata de explicar todo en base a un solo elemento o aiden. Conozco la grafología, pero sé que jamás se debe utilizar como método unitario de estudio, ya que al igual que muchas probillas psicométricas, HTP, figura humana, TAT, los resultados por sí solos tienden a mostrar un sesgo importante. Desde luego faltan estudios, sobre todo doble ciego, no para sustentar la ciencia de la grafología, sino para marcar las carencias que tiene dentro del método científico, que no está de más decir que cada área de la ciencia desarrolla sus propios métodos de estudio y que las reglas de las ciencias exactas no se aplican al comportamiento humano. No es ciencia para ello, hay que experimentar y demostrar. Efectivamente está en crecimiento y mientras no crezca seguirá careciendo de valor predictivo para integrarse al compendio de previllas confiables en el rubro de la evaluación de la personalidad. No, es que le han seguido contestando. Ay, no. Bueno, aquí les dejo un par de comentarios que él ha estado contestando. Y peleándose, supongo. Que sea como tú digas, hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era plana. Hubo un tiempo en que se atribuía a los demonios lo que hoy bien se sabe en casirijillos de esquizofrenia. No tienes que estudiar las tasas para poder decir si la lectura de café es verídica o no. La comparación no es válida, puesto que no hablamos de quiromancias, no estamos hablando de predicciones ni de adivinaciones. Y efectivamente, se han hecho estudios neurológicos para poder determinar qué áreas son las correspondientes al hablar, la escritura y el lenguaje, aunque todo el cerebrillo hace signacips a la hora de escribir. Debido a la asociación de ideas, existe bibliografía donde se explica el porqué de ciertos rasgos escriturales y desde luego proviene del cerebro. Es desde tu percepción que desacreditas un estudio muy rico con un campo muy amplio de investigación. La grafología ya es una ciencia en Europa y en otras partes del mundillo, en donde incluso ya se estudia como licenciatura. En México, desgraciadamente, solamente es un estudio para peritajes. La descripción de esta ciencia con adjetivos peyorativos solo disminuye la capacidad de comprender la complejidad y magnificencia del cuerpo humano y la manera en que podemos proyectar quiénes somos a través de nuestra escritura. Saludos cordiales. Ay, no. Hay mucho, mucho debate aquí. Ah, mira. Experts Graphologists Friends. Y la grafología puede ser y ha sido revisada científicamente. Y ha sido derribada incluso en televisión por el genial James Randi. Lo importante no es ser o dejar de ser científico, sino conocer y llevar a cabo el método científico. Ya, eso está entre comillas. Excelente afirmación. Pero, ¿la grafología ha sido revisada por quién? ¿Por un periodista? ¿Un médico puede revisar los protocolos de la arquitectura? ¿Un mecánico puede revisar el método de pongamos análisis de ADN? ¿Los científicos que han revisado el método grafológico conocían el método? Si este método se enseña en nuestras universidades, haciendo objeto de diplomas universitarios, incluso con su margen de error reconocido del 25%, ¿no será más un problema de aplicación del metodillo que del método en sí mismo? En mi opinión, el problema es que la grafología no es una profesión regulada, por lo que hay mucho charlatán.
Pero el método grafológico ha sido probado dentro de sus limitaciones desde hace más de un siglo, y numerosos trabajillos de investigación científica son publicados a menudo por los verdaderos profesionales, con el apoyo y beneplácito de numerosas instituciones universitarias. ¿Hay algo más por que se pueda bajar? Buah, la dejamos aquí, ¿eh? Me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios. Sí. No doy aporte o una opinión porque si no hacemos el video más largo. Ya quedó largo, ¿eh?